Hola, hola, buenas noches a todas. Aquí estoy lista con mi tecito, que de hecho fue la bebida más votada en el chat. Estoy súper emocionada de la charla que tenemos hoy. Me presento, yo soy Viviana Heikel y hoy tenemos el placer de tener por acá a Sol Sánchez, psicóloga, con la charla entre la mujer que era y la mujer que soy. ¿Cómo estás, Sol? Hola, buenas noches. Un gusto tenerte por acá, Sol. Antes nada más de pasarte la palabra, ahí les mandé en la comunidad todos los pasos para que participen en la rifa, también los regalos especiales que tenemos para todas ustedes y el link de preguntas y respuestas que también se los paso por acá por el chat para que la vayan haciendo durante el día. Ese aquí en el chat, buenas noches y buenas y frías noches y de hecho está perfecto para ese tecito. Y Sol me dijo que también que estaba con un dolor de garganta, entonces también nos acompaña hoy con un té. Bienvenida, Sol. Muchísimas Muy, gracias. sí, demasiado ilusionada de todos los tips que nos vas a dar. Así que adelante. Bueno, no, gracias, Vivi. Buenas noches a todas. Estoy súper emocionada de compartir este espacio con cada una de ustedes. Van a ver que a mí no me cuesta hablar, pero este espacio realmente es un regalo para cada una de nosotras y quiero que así se sienta. Si hoy te metiste a esta charla es porque este tema de alguna forma resuena con vos y yo quiero que le podamos sacar como el mayor provecho posible. Entonces, si tenés alguna duda o alguna pregunta, a mí me encanta siempre eh, escuchar tu opinión y creo que podemos siempre aprender de los demás. Entonces, ahí en el chat, Vivi les compartió como un documento donde pueden ir llenando sus preguntas y nosotros vamos a tener un espacio justamente para poderlas eh, responder de la mejor manera. Entonces, bueno, para no quitarles mucho tiempo, la charla o el espacio que tenemos hoy, yo quiero que lo veamos más que como una charla, quiero que lo veamos como un espacio para nosotras, un espacio seguro, un espacio donde podemos compartir, donde podemos crecer y sobre todo nos podemos llevar un insight o una reflexión a nosotras. Si hoy sos mamá o no sos mamá, pero igual estás acá porque te interesa el tema, porque estás pensando en que te gustaría ser mamá, porque quieres acompañar a las mamás de tu vida, me parece súper. Así que esta charla creo que es para todas y le vamos a sacar el mejor provecho. Nada más para presentarme, yo soy Sol Sánchez, soy psicóloga, soy máster en neurociencias y más allá de todos mis títulos, también soy mamá. Y este tema cuando lo estaba conversando con Vivi me resonó muchísimo porque creo que es algo que experimentamos todas de alguna manera o de otra. Y a veces en la maternidad sentimos como que solo a nosotras nos pasa, como que todo el mundo lo tiene resuelto, como que todo el mundo sabe lo que está haciendo y solo nosotras tenemos dudas, tenemos problemas y yo quiero que este sea un espacio seguro y creo que Mom to Be Talks está haciendo justamente eso, aclarar esas dudas, sentirnos acompañadas en el proceso y tener la información de mejor mano. Entonces, bueno, quiero que empecemos con una pequeña actividad. Eh, Esta es una actividad para vos, de vos misma, y quiero que veas esta imagen y quiero que pensemos un momento cómo ha cambiado nuestra vida desde que nos convertimos en mamá. Me gustaría tal vez en el chat que escribieras qué es algo que extrañas de tu vida antes de ser mamá y qué es algo que amas o valoras profundamente de tu vida ahora que sos mamá. No hay respuestas buenas ni malas, lo que quiero es como que nos vayamos integrando, que nos vayamos conociendo y que vayamos viendo un poco qué resuena con nosotras de alguna forma. Entonces ahí pueden irlo poniendo en el chat un poquito qué es algo que valoras o extrañas de tu vida antes de ser mamá y qué es algo que valoras ahora que sos mamá. Yo les voy a contar que cuando estaba haciendo este espacio y pensé como en esa pregunta, algo que yo extraño mucho de mi vida ahora que soy mamá es la espontaneidad. Como que por la etapa de mi vida tengo que planear todo, la logística y demás. Y algo que valoro mucho ahora es la presencia. Mi hijo me ha enseñado mucho a ser muy presente. Y aquí veo algunas respuestas. Extraño mucho el silencio. Uy, lo comparto mucho. Y amo la cantidad de amor que recibo. Extraño dormir cuando quiera. Y ahora valoro a las personas que se quedaron conmigo. Súper. Aquí las estoy leyendo, ¿verdad? Y creo que extraño la libertad y ahora vamos a hacer cosas con mi hijo. Ok, antes el tiempo, ahora ser más organizada. Súper. Creo que aquí vemos mucho el dormir, ¿verdad? La capacidad de elegir las cosas cuando queremos
y como queremos, pero también reconocemos algo lindísimo, maravilloso que nos dan nuestros hijos. Y justamente veo que muchas de nosotras podemos compartir esa mezcla, ¿verdad? Podemos agradecer y podemos extrañar al mismo tiempo. Y esa ambivalencia no significa que algo esté mal, ni significa que soy una mala mamá o mejor mamá si una cosa o la otra. Creo que esto justamente significa que estamos integrando un poco quién éramos y quién somos ahora. Y de esto justamente se trata este espacio, ¿verdad? De que dejemos de pelearnos con eso que alguna vez fuimos para que también podamos darle espacio a abrazar a lo que somos, manteniendo de nuestra esencia o ciertas cosas que son importantes. Y aquí me encanta, las que quieran participar en el chat y todo, a mí me encanta leerlas eh, y creo que esto es súper valioso para sentirnos acompañados. Entonces, bueno, vamos a ver. Antes de ser mamá, ¿quién eras antes de ser mamá? ¿Qué te gustaba? ¿Qué hacías? ¿Qué era importante para vos? Me gustaría que trates de recordar tres cosas muy tuyas antes de ser mamá. ¿Qué, qué se te ocurre? ¿Qué era muy tuyo antes de ser mamá? Algo muy mío antes de ser mamá eran mis rutinas. Ahora mi agenda y el dueño de mi vida es mi hijo y yo me acomodo en esos espacios. Cada día voy encontrando más para mí, pero debo decir que ese primer año definitivamente mi vida se regía por si dormía, no dormía, alcohólico, los dientes, de verdad, todas estas cosas. Y justamente antes de ser mamá, em, a veces eso nos pega. Y yo creo que hay también una concepción como muy negativa de que, ay, ya te convertiste en mamá y esa es tu nueva etiqueta, o que ser mamá no es suficiente. Y yo quiero que vayamos derribando un poco ese mito de antes de ser mamá versus ahora. Y yo creo que la maternidad no borra tu identidad, sino que la expande. A veces, ¿verdad? Como que sentimos como, uy, ahora toda mi vida o mi día gira en torno a esta persona y entonces ya dejé de ser yo. Y yo creo que la maternidad no nos borra, sino que nos expande, o sea, nos enseña a que ser mamá no sustituye la mujer que éramos, sino como que a mí me gusta ver como que le agrega nuevas capas, que en esencia sigo siendo yo, pero tengo nuevas experiencias, nuevos valores y nuevas perspectivas que antes no existían. Y eso no está mal. Ponerte a pensar, vos no sos la misma persona que cuando tenías 12 años, ni te gustan las mismas cosas que cuando tenías 5 años. Y posiblemente no vas a ser la misma cuando tengas, no sé, 77 años. Entonces veamos la maternidad no como un borrón de quién somos, sino una expansión de quién somos. También pensar que nuestra identidad está hecha de muchos roles. Y yo sé que cuando somos mamás, ese cargo, ¿verdad? O ese título toma mucho espacio de nuestra vida. Pero también somos mujer, también somos pareja, también somos amiga, también somos hija, profesional, persona. Y todos esos roles son quien sos vos. Vos no sos un rol, sos un montón de roles. Y creo que es súper bueno también entender que en ciertas etapas algún rol de nuestra vida va a tomar más protagonismo que otro, pero eso no quiere decir que no vaya cambiando o que no se vaya acomodando a las diferentes etapas. Otro aspecto que quiero que también tengamos en mente es que las prioridades cambian, pero una pérdida no es lo mismo que una adaptación, ¿verdad? La prioridad cambia porque ahora tengo nuevas necesidades, porque ahora tengo nuevos intereses, tengo nuevas metas, y eso no es una pérdida, al final de cuentas es una adaptación. Lo que hoy yo elijo no necesariamente va a ser para siempre. Si alguna tiene, no sé, un hijo así de menos de 6 meses, uno dice, Dios santo, ¿cuándo yo voy a volver a dormir y cuándo voy a tal? Y eventualmente como que las cosas comienzan a acomodarse o empezamos a integrarnos en esa rutina. Y lo que hoy elegimos no necesariamente es para siempre, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que darnos el permiso de poder cambiar estas prioridades como una forma de cuidar nuestra salud mental en este proceso y también una coherencia de que en esta etapa de vida esto es lo que necesito, pero no va a ser siempre y está bien. Y de justamente lo que habla la charla, ¿verdad? Es como de integrar quién era con quién soy, me ayuda a encontrar un equilibrio, ¿verdad? De integrar esas versiones mías donde yo reconozco que hay demasiadas cosas de la mujer antes de ser mamá que adoro, pero que también hay un montón de cosas que la nueva mujer mamá me trae. Logro hacer un espacio para que convivan
y en vez de buscar cuál gana la otra, más bien cómo las puedo integrar, ¿verdad? ¿Cómo puedo encontrar esa unión de quién era y quién soy ahora? Y para poder entrar en esto, hay algo que creo que se habla poco, pero está muy presente en la maternidad y son los duelos invisibles. Usualmente cuando pensamos en duelo pensamos como en una muerte, una partida física, pero creo que en la maternidad hay muchísimos duelos que se dan desde el embarazo y también una vez que nace el bebé o que tenemos a nuestro bebé. Y quiero que hablemos de ellos, no voy a hablar de todos porque son un montón, pero quiero hablar de unos que creo que son como muy significativos. El primero, creo que es el más obvio, es el duelo del cuerpo. Es donde reconocemos que nuestro cuerpo cambió y hay un duelo por esa pérdida de la familiaridad corporal. ¿A qué me refiero con esto? Tu cuerpo cambia y no vuelve a sentirse como tuyo. La bajada de la leche, el parto, el embarazo, la cesárea, los cambios hormonales, etcétera, etcétera, el cuerpo cambia. Y es normal sentir como distancia o enojo de cierta forma hacia él. Nosotros hablamos de que, o aquí les hablo, ¿verdad?, de que es un duelo por pérdida de familiaridad, porque la imagen que yo tenía de mí misma ya no coincide con la que estoy, ¿verdad? Y pasa como en el embarazo, donde comenzamos a ver cambios físicos, como el estómago comienza a crecer, el pelo, la piel, ¿verdad? Diferentes cosas que empiezan a pasar, pero también en el posparto, ¿verdad? Donde, uy, ya no tengo un bebé, pero mi cuerpo se ve como si tuviera un bebé, o incluso si has pasado por una pérdida, tu cuerpo, aunque no te tuve físicamente, estás viviendo un posparto, ¿verdad? Entonces toda esta integración con el cuerpo es bastante complicada, las cosas no están como antes, no se sienten como antes, y es lógico que las podamos extrañar o que incluso se sientan demasiado ajenas a nosotras. Y una herramienta que yo quisiera traerte mucho y que nos ayuda mucho en este proceso, porque es un proceso, hay días donde va a ser más llevadero y días donde va a ser más complicado, es pensar en la funcionalidad del cuerpo. Así quitamos el juicio y los pensamientos que no nos ayudan. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, uy, qué fea se me ve, no sé, qué feos mis brazos, tal vez no me gusten mis brazos y decir amo mis brazos no se va a sentir nada real y me voy a identificar. Pero ¿qué tal si pienso cuál es la funcionalidad de mis brazos? Mis brazos me permiten abrazar a mi hijo. Mis brazos me permiten cocinarme algo que me gusta. Mis brazos me permiten hacer X y Y cosa que para mí es importante. Y esta es una forma en que podemos empezar a generar una relación sana en este proceso que es un duelo. Y como es un duelo, vamos a fluctuar, hay días donde va a ser más difícil, hay días donde va a ser más sencillo, pero es una forma en que nosotras podemos empezar a integrar y tratarnos con mucha amabilidad. Yo creo que a veces se nos olvida por todo el bombardeo que recibimos de expectativas sociales, estándares de belleza, que nuestro cuerpo hizo vida y así como hizo vida, requiere ajustarse a un montón de cambios, no va a ser nunca como fue antes. Es como que yo trate a mis 30 años de pensar que mi cuerpo se va a ver como cuando tenía 11. No va a pasar. Y si pasa, de fijo, sería una forma no saludable de hacer lo posible, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante empezar a revisar ¿verdad? Y revisitar mucho los pensamientos que tenemos, darme cuenta de cómo me estoy hablando, qué me estoy diciendo, primero por mí y segundo porque estoy siendo un reflejo para mi hijo o para mi hija de cómo se va a tratar a sí mismo. Y creo que una pregunta que a mí me ayuda mucho y también te la quiero compartir es preguntarme si yo le diría esto a alguien que quiero. Yo le diría a alguien que quiero como, uy, que fea panza, o uy, cómo se le ven las piernas, o vea esas estrías. Posiblemente no, porque no es amoroso, porque no es respetuoso, porque no es mi lugar, porque no aporta nada. Entonces, hacer un poco la revisión de cómo me estoy hablando, qué cosas me estoy diciendo y si esto es algo que me ayuda a sobrellevar y manejar este proceso o más bien es algo que me hace sentirme muy triste, muy decepcionada, muy desconectada de mí y creo que ese es un muy buen filtro. Entonces, ese es un duelo que creo que todas pasamos o vamos a pasar en la maternidad. Incluso hasta un día estaba hablando, creo que es importante mencionar, estaba hablando con una persona que conozco que ella adoptó, es madre por adopción,
Y ella me decía, uy, vieras de que tengo a mi hija, o sea, mi cuerpo ha cambiado demasiado. Y yo decía, sí, claro. Y ella, pero es que yo no tuve el bebé, ¿verdad? Diciendo, como yo no tuve un embarazo. Claro, pero estás trasnochada, estás ajustando, te estás cuidando una persona, esta persona, ¿verdad? Sí tenía ya una edad más avanzada. O sea, claro que hay un cambio en el cuerpo, en nuestros hábitos, en un montón de cosas. Y creo que es esperable entender que eso va a pasar. Y lo más importante no es cómo lo voy a cambiar, sino cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a afrontar día a día. Hay días donde es súper fácil, hay días donde es complicado, y en esos días complicados es donde yo necesito ser más amorosa y más paciente conmigo misma. Otro duelo que a veces se habla es el duelo a la relación de pareja, si es que sí lo tenemos, ¿verdad? Y es que el tiempo y la dinámica cambian y es un hecho, no es algo de que si yo quiero o no, es que va a cambiar. Y a veces por este cambio, ¿verdad? Surgen como tensiones por la carga mental, por las expectativas, incluso por la falta de intimidad emocional que hay en la pareja. ¿Verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no sé si ustedes han visto como estos videos de, no sé, de carga mental que lo refleja demasiado bien y es como que tal vez el papá dice que se va a encargar del chiquito en la mañana, pero entonces empieza, ¿y qué le doy de comer? ¿Y a qué horas hace la siesta? ¿Y cómo lo baño? ¿Y cómo le pongo esto? ¿Verdad? Entonces es como, o sea, está ejerciendo su rol, pero me necesita a mí a la par, entonces yo no solamente estoy haciendo lo mío, sino que tengo que pensar en todo lo que voy a hacer. Y ese, ¿verdad? Esta parte de la carga mental es súper importante. Yo sí creo que en la maternidad no es equitativo, ¿verdad? Por diferentes razones, pero podemos encontrar en nuestra dinámica y en nuestro contexto de qué forma podemos ir alivianando esta carga mental, también las expectativas, ¿verdad? ¿Qué espera mi pareja de mí? ¿Qué espero yo de mi pareja? A veces esto pasa mucho en el ámbito sexual, ¿verdad? Donde tal vez la pareja quiere retomar la vida sexual y tal vez yo no estoy lista, no me siento cómoda, etcétera, etcétera, pero entonces necesitamos ajustar expectativas, ¿verdad? Necesitamos ver a dónde nos podemos encontrar, cuál es un punto medio y demás. Y también la falta de intimidad emocional. A veces las mujeres reportamos mucho en el posparto sentirnos solas, como que nadie me entiende, como que esto es muy duro, como que X y Y cosa, y claro, es muy duro y es difícil y por más mamás que hayan, de cada experiencia es diferente, ¿verdad? Entonces, si tenemos pareja, es súper importante poder abordar todos estos temas para que sea mucho más llevadero. Y aquí la herramienta justamente que las quiero invitar es como a agarrarme de mi red de apoyo, sea familia, amigos, profesionales de la salud, para poder tener esta comunicación asertiva con mi pareja y también reconectar como pareja, ¿verdad? Tal vez en este momento no disponemos de la cantidad de energía, de la cantidad de tiempo, de la cantidad de cosas que solíamos hacer, pero entonces, ¿cómo encontramos dentro de nuestra rutina un ratito para conectar? ¿Será cuando el bebé hace la siesta y no sé, nos quedamos hablando 5 minutos? ¿Será que nos abrazamos intencionalmente? ¿Será que valoro lo que el otro hace y se lo digo? ¿Verdad? Es como encontrar de qué forma en esta dinámica que cambió podamos encontrar igual espacio para nosotros, entendiendo que no va a ser igual al que era antes, que eso está bien, pero es cómo encontramos una nueva forma de integrarlo. Y creo que lo más importante aquí es entender que lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona al otro. Entonces es como probar, darnos esta invitación como pareja de explorar, entendiendo lo que tenemos disponible, ¿verdad? Una vez me decía una amiga como, o sea, Sol, yo en mi tiempo libre, que no tengo libre, lo que quiero es dormir, ¿verdad? Completamente válido, pero entonces hablemoslo con la pareja. Mi amor, lo que yo quiero es dormir, vení, acurrucate conmigo. O me haces piojito hasta que me quede dormida, o qué te parece si apenas me levanto hacemos tal cosa, ¿verdad? O sea, como encontrar intencionalmente el espacio, porque si no lo hacemos, no va a pasar, ¿verdad? Y si tenemos una relación de pareja en la maternidad, sea la pareja, o sea, sea el papá de mi hijo o mi hija, o sea, una pareja, ¿verdad? Después de tener hijos con otra persona, es igual, ¿verdad? Es como encontrar esta conciliación y esta parte de cómo yo puedo conectar entendiendo que soy pareja. Otra, otro de los duelos invisibilizados creo que es el duelo del trabajo y la productividad. Nosotras transitamos una pérdida temporal o incluso permanente del ritmo que reconocíamos, ¿verdad?
y también de esa autonomía, lo que uno decía como, uy, no, yo antes trabajaba de tal hora, así full, full, y ahora es como trabajo, pero entonces puse a llorar, pero pasó esta emergencia, pero entonces acá, ¿verdad? Y entonces como que eso se ve interrumpido. Y también tenemos este peso social de que no es reconocido el labor de maternar. Y yo les puedo decir que yo en mi vida he hecho cosas demasiado difíciles y nada más difícil que ser mamá. O sea, yo he hecho cosas difíciles, yo he sacado maestrías, he hecho certificaciones, he hecho aquí, acá, competencias, eso, se los juro que yo he hecho cosas difíciles. Nada como ser mamá, ¿verdad? Y además no hay este reconocimiento. Yo los cuento ahora como anécdota y me río, pero en su momento yo estaba bravísima. Pero cuando mi hijo iba a nacer, bueno, yo soy psicóloga, trabajo independientemente, y entonces estaba hablando con una persona y le hago yo como así, es que, no sé, mi hijo nació en septiembre, entonces yo como, sí, es que la última semana de agosto ya empiezo mi licencia de maternidad y me hace, ah, bueno, sí, ahorita entras a vacaciones, vacaciones, o sea, vacaciones. Yo decía, ¿esta persona en serio cree que yo voy a ir a mi casa a rascarme la panza, verdad? Y ojalá sí, pero no era levantarme, la recuperación física, el bebé, el ajuste, ¿verdad? Todas estas cosas y por eso les digo, ahora me río, pero en ese momento yo me sentía demasiado enojada y creo que eso responde a que no hay un reconocimiento de la labor tan grande que es maternar. Y además, nosotras también tenemos como este chip de que ser productivo no es ser mamá. Ser productivo es tener reuniones, es decir, tener la agenda llena, es hacer mandados, es X, Y cosa, pero ser mamá no es productivo. Y yo creo que parte de ese pensamiento o ese chip ahí que tenemos no nos permite disfrutar y hace como muy complicado esta transición. Yo me acuerdo que al inicio yo pasaba muy frustrada de que no podía hacer las cosas como las hacía antes, ¿verdad? Pero tuve que hacer como este cambio cognitivo de darme cuenta de que sí, ya no las podía hacer como antes, pero podía encontrar una forma nueva de hacerlas. Y eso toma tiempo, ¿verdad? Pero es algo que podemos construir. Y cuando pensamos que además no somos productivas, ¿verdad? Tiene como este pensamiento o este sesgo negativo de yo no soy suficiente, es que yo no hago nada, es que tal cosa. Y yo creo que no hay nada más productivo, importante y grandísimo que maternar. O sea, implica tantas habilidades, tanta presencia, tantas cosas que a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo digo, wow, yo no sé ni de dónde saqué las fuerzas para hacer eso. O yo ahora veo atrás, veo a la Sol, no sé, de sus primeros meses de maternidad, y yo digo, ay, yo quisiera como abrazarla y decirle esto y contarle tal cosa, ¿verdad? Y bueno, es como un proceso que llevamos. Y una herramienta que nos puede servir mucho en esta etapa es redefinir el éxito o la productividad. Si yo la productividad la veía en agenda, y pues ahora tengo que verla de otra forma. Y hay una chica que conozco que tiene una frase muy bonita que ella dice, ella decía como que ser productiva para ella ahora era dar de mamar, porque ella decía, no importa la hora que es, no importa lo cansada que esté, no importa si quiero o no, o sea, lo hago y ella decía, ahora eso es ser productivo. Y ella era una persona que sí, trabaja en un trabajo corporativo, ¿verdad? O sea, como algo completamente diferente y lograr hacer esa integración a ella le permitió disfrutar su maternidad y de cambiar un poco su productividad. Entonces también yo creo que estos duelos que pasan en la maternidad nos invitan mucho a cuestionarnos un poco qué es lo que queremos, cómo queremos verlo, si algo se está sintiendo pesado, podemos redefinirlo, podemos visitarlo, podemos cuestionarlo y entender que esta es una etapa, no es toda la vida, va a ir cambiando, va a tener nuevos retos, va a tener nuevos ajustes y nosotras tenemos esta capacidad de adaptarnos y de poderlo sobrellevar de la mejor manera. Otro duelo también invisibilizado y creo que hemos tocado desde el inicio es un poco el duelo a mi vida anterior, ¿verdad? Sentir nostalgia de lo que yo hacía, de lo que yo era, no significa arrepentimiento, significa simplemente recordar partes que me construyeron. Yo no sé si ustedes han visto este reel que se hizo viral, que es como una canción de José José, creo que es de Volcán o Tormenta, y entonces salen como un video de cómo era su vida, no sé, antes de fiestera, tal cosa, haciendo deportes extremos o viajando, no sé qué, y ahora es como, no sé, en pijamas, despeinada, con la casa hecha loca y jugando con un bebé, ¿verdad? Y creo que
esa nostalgia está presente y está bien extrañar lo que tengo, pero que tampoco me quite el disfrutar lo que tengo hoy, ¿verdad? O eventualmente lo que voy a construir en el presente, en el futuro, perdón. Entonces, una herramienta que a mí me gusta mucho es la aceptación radical y la aceptación no es conformarme ni rendirme, sino es reconocer que hay cosas que yo no puedo cambiar o cosas que simplemente así son. Y esto me permite tener como una flexibilidad para adaptarme mucho mejor. Entonces, por ejemplo, aquí yo les escribí como unas que había pensado, ¿verdad? Como frases que nos podemos decir o que nos podemos redireccionar y que pueden ser anclas justamente para el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, una puede ser como, no necesito que todo vuelva a ser como antes para poder estar bien ahora, ¿verdad? Y una frase así me puede anclar de que sí, las cosas cambiaron, pero en ese cambio yo también puedo encontrar un bienestar o puedo encontrar un nuevo propósito, una nueva vida. También puedo decirme algo como, hoy elijo hacer espacio, tanto para lo que extraño como para lo que agradezco, ¿verdad? Y entonces un pensamiento así me permite encontrar como un punto medio donde yo me valido, donde yo me reconozco lo que siento, lo que me hace falta, pero también puedo entender que fue una etapa que pasó, que fue una etapa que me ha dado algo, ¿verdad? X y Y, Z. Y yo creo que la maternidad al final de cuentas está llena de muchas contradicciones. Eh, no creo que sea como un punto blanco o negro, hay como demasiados puntos de vista y demasiadas cosas, lo que para mí yo puedo extrañar, para otra persona no, lo que a alguien le puede gustar, a mí tal vez no me gusta, y eso está bien, al final de cuentas la maternidad es tuya, ¿verdad? Y es un camino personal que podemos llevar de la mano y yo creo que por eso el autoconocimiento va a ser una clave importantísima en todo este proceso. Aquí yo menciono 4 duelos, pero hay muchos más, el duelo de las amigas, por ejemplo, de que tal vez, no sé, todas mis amigas tienen bebés y yo no, o más bien, ninguna tiene bebés y yo sí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo calzo con amigas? Ya no tengo nada en común, ¿verdad? Y esto pasa y pueden haber un montón de duelos más, pero quería hablar como de estos principales que son los que yo veo más en consulta, y que también de cierta forma yo los he vivido. Y algo que quiero que vayamos haciendo, ¿verdad? Es integrar mis dos versiones. Es integrar esta parte de quién era antes de ser mamá y quién soy ahora, ¿verdad? Integrar un poco esas dos versiones. Y algo que quiero entender es que esto no es una meta, no es como que yo me voy a preparar para integrar mis dos versiones y check. Así no funciona, sino que esto es un proceso. No se trata de volver a quién eras antes, porque ya no los dos, sino de conocerte quién sos hoy con esa historia de antes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo pensar en la Sol de 15 años y puedo ver cosas que yo digo, uy, yo todavía conservo y me gustan, y yo también puedo ver cosas de Sol de 15 años y yo digo, ay, qué dicha que ya no soy así, o qué dicha que ya no pienso así, o qué dicha que tomé otras decisiones, y está bien, ¿verdad? Entonces yo creo que con la maternidad nos podemos dar como ese permiso de ir integrando un poco estos dos mundos, me gusta decirle de alguna forma. Y entonces, entendiendo que esto no es un proceso, que esto es un proceso, perdón, y no es una meta, hay como diferentes herramientas prácticas que podemos ir poniendo, o aplicando en nuestro día a día para irlas trabajando, ¿verdad? Yo creo que una de ellas es las pausas conscientes. Si ya la vida en sí va demasiado rápido, ser mamá lo pone así como en, ¿verdad? En límite temerario. O sea, es demasiado fácil que vayamos nada más sobreviviendo o que vayamos ahí nada más a lo que salga y nos olvidemos de cosas. Y yo sé que en la maternidad y me dice mucho, "Sol, pero es que yo no tengo tiempo". No, no es que no hay tiempo, ¿verdad? Pero entonces creamos el tiempo y también lo podemos integrar a cosas que yo hacemos. Entonces, yo creo que alguna vez no has visto hablar de él, he contado este ejemplo, pero me parece que lo agarra muy bien. Yo algo que valoro mucho en mi vida es el silencio. Evidentemente, desde que soy mamá, eso ha cambiado. Y uno de mis rituales y cosas que yo más amo, adoro y para mí es casi que sagrado, que a mí me encanta levantarme muy temprano, no es por que soy demasiado crack, sino como que no sé, mi cerebro se levanta demasiado temprano, entonces yo aprovecho eso. Y a mí me encantaba servirme un tecito caliente, tal, sentarme en mi sillón y tomármelo en calma. Entonces que estoy mamá, esto se ha vuelto complicado porque a la hora que yo normalmente lo hacía es a la hora que se levanta mi hijo y bueno, ¿verdad? Ya toda la rutina empieza.
Pero eso para mí es algo muy importante. Entonces, ¿qué hice? Sí, modifiqué. Si yo antes me levantaba a las 5 para hacer eso, yo decidí sacrificar unas horas unos minutos de sueño y ahora me levanto un poco más temprano, como a las 4:40, y me hago ese espacio. ¿Lo hago todos los días? No. No, a veces quiero dormir, no, a veces pues, paso la vida y lo que sea. Pero trato de ser intencional de tener ese ratito en silencio porque para mí es súper valioso. Pero si no lo puedo tener, sí, no pasa nada, me lo preparo, pero entonces ya aprendí, me lo preparo en un vaso insulado para que no se me enfríe porque de fijo voy a tener que atender o correr o hacer algo, ¿verdad? Entonces es empezar a encontrar cómo puedo yo tener pausas conscientes que a mí me traigan bienestar. A veces no puedo hacer eso, pero puedo respirar conscientemente 3 veces. A veces no me da chance de X, Y, Z, pero puedo ir a mi respiración o tal vez cuando me estoy bañando, que sean 3 minutos en calma, que uno dice, parece ilógico, pero es que de verdad, a veces se vuelve complicado o se vuelve retador, ¿verdad? Entonces empezar a encontrar cómo puedo tener yo momentos de pausa consciente en el día a día, tal vez con cosas que yo ya normalmente hago, o si quiero integrar algo que sea posible y que vaya adecuado a mi contexto, ¿verdad? Yo a veces me frustraba porque yo quería tener el mismo tiempo que tenía antes de no ser mamá y la verdad es que no es una realidad. Entonces, ¿cómo puedo modificar eso a mi contexto, a mi etapa de vida, a mis posibilidades? Otra cosa súper importante es este autodiálogo compasivo con nosotras mismas. Creo que somos nuestras peores juezas. A veces nos damos súper duro y además estamos bombardeados de maternidades Pinterest, les digo yo, que son como esas maternidades que parecen ser perfectas y qué bonito que alguien pueda disfrutar y que pueda tener eso, pero esa es una pincelada del día o esa es un momento específico, no es el 24/7 de alguien. Entonces, tener este diálogo con nosotras mismas de revisar cómo me estoy hablando, cómo me trato, qué me digo, es demasiado importante. Si no nos damos cuenta, estamos dándonos como un saco de boxeo y decimos, uy, ¿por qué me siento tan mal? Y tal vez es porque no he parado de decirme que lo estoy haciendo fatal, que soy la peor mamá del mundo, que cómo me equivoqué, que, ¿verdad? Y es súper fácil irnos como en ese loop de comentarios así. Entonces, revisar mucho la forma que nos hablamos y como les dije al inicio, yo le diría esto a alguien que quiero. Y si la respuesta es no, entonces no me lo voy a decir a mí. Me lo voy a redireccionar o voy a cambiar la forma en que me lo estoy diciendo, pero de esa manera no lo voy a aceptar conmigo mismo. Otra cosa súper importante es el autocuidado de forma sostenible. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo he sido muy intencional en esto de que cuando somos mamás, hasta las mascotas están atendidas antes que nosotros. Todo el mundo está bien, todo el mundo tiene todo, pero yo si queda campo, si queda ratito, reviso si yo estoy bien, ¿verdad? Y hay cosas que sí o sí tenemos que atender, estar hidratadas, tener energía, o sea, comer, que las horas que tengamos de sueño, yo sé que con hijos, sueño interrumpido y lo que sea, pero y que los ratitos que tengamos de sueño sean sueños de descanso, poder pedir ayuda cuando la necesite, crearme redes de apoyo. A veces ahí está la ayuda y nosotras no la aceptamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que, no sé, van al súper y llevan como 7 bolsas en cada brazo y se están partiendo así la circulación y alguien me dice, la ayudo, y dice, tranquilo, ay, sí, ¿sabe qué? ¿Me puede llevar estas bolsas? Dejarnos ayudar, yo creo que esto cuesta muchísimo y no está relacionado a nuestro valor como mamá. Yo creo que a mí la maternidad algo me ha enseñado es que yo no puedo sola y además no quiero sola. O sea, no puedo y no quiero sola. Quiero hacerlo acompañada. Y si tengo redes de apoyo, buenísimo. Y si no tengo, ¿cómo las empiezo a construir? ¿Será un grupo de mamás? ¿Será alguien en el trabajo? ¿Será alguien de mis amistades? ¿Será un vecino? ¿Será X persona, verdad? Ver cómo yo logro integrar todo eso. Y algo que también me parece súper bueno es un reencuentro simbólico. Y esto lo podemos hacer escribiendo, viendo fotos, reflexionando un poco de qué era lo que me gustaba de mí antes que puedo traer a mi yo ahora y que son cosas que hacía antes que la verdad ya no calzan o no resuenan o no conectan con mi yo de ahora y podernos hacer, por ejemplo, una carta simbólica súper linda. Hay una aplicación que en este momento, perdón, no recuerdo el nombre, pero es una aplicación súper linda donde uno se puede hacer cartas a uno mismo y programa cuándo enviarlas, en un año o en 2 años, digamos, herramientas así
pueden ser una parte súper linda. Yo de verdad a veces pienso tanto en la Sol de los primeros meses y yo de verdad quisiera como abrazarla y decirle tantas cosas que obviamente en ese momento pues no sabía porque estaba aprendiendo a ser mamá y sigo aprendiendo y posiblemente la Sol de 10 años para atrás va a decir, ay, ¿te acuerdas cuando tal cosa? ¿Verdad? Y es como esta parte de empezar a integrar mucho todo lo que ser mamá nos mueve o nos remueve de una u otra forma. Entonces, yo quiero que nos centremos hoy en cómo puedo construir ese puente. Un puente no se construye de la noche a la mañana y creo que la infraestructura vial de Costa Rica no lo confirma visualmente, ¿verdad? No se construye de la forma de un día para otro. Pero entonces yo quiero que vayamos construyendo un puente entre quién era y quién soy. Y me gustaría que tal vez cerres tus ojos un momento y trates de pensar algo que te vas a permitir hoy. Como no sé, hoy me permito quitarme esta exigencia y dar el espacio a esta realidad. O hoy me permito hacer este cambio porque sé que me va a hacer bien en mi yo de ahora. No tenés que ponerlo en el chat, no tenés que compartirlo si no querés, pero lo que quiero es como que hagas este ejercicio de vos misma, de qué te vas a permitir, cuál va a ser ese primer paso para que vayamos construyendo ese puente, que ese puente es un proceso de construcción, no es un check, no es una meta, es algo que vamos a ir construyendo para poder integrar de una mejor forma quién era y quién soy. Y también entendiendo que yo voy cambiando y que eso está bien. Y por eso es tan importante este ejercicio de autoconocimiento y de ir integrando todas estas versiones, porque no voy a ser la misma mamá de 2 años a la de un adolescente, a la de un adulto. No voy a ser la misma mamá de 2 hijos que de un hijo o de 3 hijos, ¿verdad? Entonces, como ir teniendo esta flexibilidad con nosotras mismas, porque yo creo que la maternidad enseña que todo es un cambio, pero que también en ese cambio nos podemos adaptar y también en ese cambio nos podemos descubrir, reinventar y encontrar y saca, por más difícil de que sea la tarea, yo creo que saca un montón de superpoderes que decimos, wow, yo no sabía dónde estaba metido ese superpoder, yo no sabía que yo era capaz de hacer o no hacer tal cosa. Entonces, pues, me gustaría abrir un espacio para dudas o preguntas que tengan. Voy a ir abriendo el documento, Vivi, pero si no, ahí vos me lo vas leyendo, si no, no sé si Claro. tenés alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran compartir. Sí, primero que todo, Sol, demasiadas gracias por esta charla. Creo que a todas nos cayó súper bien. Escucharte realmente da demasiada paz y saber que todos son etapas y algo que me encantó que dijiste, he hecho cosas difíciles, pero nada como ser mamá. Y sí, yo les digo que yo las admiro demasiado. Para mí ustedes tienen superpoderes, es algo increíble. Gracias por haber sido tan transparente, contarnos las cosas no tan bonitas y también cómo poder enfrentarlas hablando desde tu versión, ¿verdad? Como psicóloga, pero también como mamá. Sí, te voy a ir leyendo las preguntas, las pueden ir poniendo aquí en el chat en el link. Ahí veo que una está escribiendo, pero te voy a ir leyendo algunas que van poniendo aquí también en el chat al inicio, que empezaron a ponerlas por acá. La primera dice, ¿cómo puedo conectar con esas amistades que no conectan tanto con mi versión como mamá? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que, vamos a ver, hay amistades donde sí vamos a poder conectar porque hay muchas cosas que nos unen todavía, tal vez intereses, tal vez algún deporte, tal vez una historia de vida o lo que sea, pero también van a haber amistades que en la maternidad se van a ir, ¿verdad? Que no van a estar porque no conectan, porque estamos en etapas de vida muy diferentes, porque no hay un interés, por muchas razones. Entonces yo trataría de evaluar primero qué es lo que me unía inicialmente a estas amistades y ver si es algo que conecta conmigo, o sea, yo lo veo real, todavía es parte de mi vida, lo veo posible, y si no, pues, ¿verdad? Es parte como de ese duelo de que hay amistades que se pierden, pero también hay amistades que se transforman, hay nuevas amistades y demás. Al final de cuentas, ponete a pensar, tal vez tus compañeros de la escuela no todos son tus amigos, y está bien. O puede ser que tus amigos sean los de la universidad, o puede ser que tus amigos sean alguien de la infancia, ¿verdad? O sea, hay diferentes historias y no conectamos con todo el mundo en todas las etapas. Y la maternidad viene a ser una de ellas, nada más que yo creo que se siente muy personal porque es un momento muy vulnerable que estamos atravesando. Entonces creo que es atesorar quien se queda y quien quiere ser parte, sea mamá o no sea mamá, y quien no, ¿verdad? También
abrir el espacio a que otras amistades vengan. Sí, correcto. Y sola, aquí había un comentario más que una pregunta. Estoy a una semana de ser mamá, es cesárea programada y tengo demasiado miedo a veces que he idealizado tanto, ¿verdad? Que a veces idealizamos muchísimo la maternidad y nos cae como que ya va a pasar y ese miedo que llega. Vamos a ver, yo creo que el miedo es real porque no sabes a lo que vas. Puedes haber escuchado cosas, puedes ver experiencias, ver videos, leer libros, pero al final de cuentas es una experiencia que vas a vivir por primera vez. Entonces el miedo va a estar presente porque usualmente nuestro cerebro le tiene miedo a lo desconocido. Hay como una resistencia a lo desconocido. Yo lo que te diría es que la maternidad va a tener cosas lindísimas y que vas a disfrutar muchísimo, pero también va a tener esa contraparte y está bien. Yo creo que más de pensar si me va a pasar lo que le pasó a tal otra, concéntrate mucho en tu proceso. Si estás teniendo un buen día, un buen momento, disfrútalo, abrazalo. Y si estás teniendo un momento difícil, también apóyate en tu red, ¿verdad? De que, uy, esto está siendo muy difícil, me siento así, ¿verdad? Comunicarlo creo que es súper importante porque vas a aprender a hacer algo por primera vez. Y créeme que si todas las mamás en el mundo de alguna forma lo hemos podido hacer, vos también podés. Eso era algo que yo me decía, si tal persona puede, yo puedo. Si todas las mujeres lo han hecho por los siglos de los siglos, yo también podría. Entonces, creo que eso nos puede ayudar. Así es, y esto es un comentario que decías del cuerpo, ¿verdad? Que a veces nos dicen como, bueno, un embarazo y aquí no pasó nada y el cuerpo tiene que regresar a como era. Dice, me ha costado mucho el duelo de mi cuerpo y no me lo imaginé. Decidí no hacer ejercicio en mi embarazo porque era de alto riesgo y ahora con mi bebé de pocos meses tampoco he podido retomar. Pero cuando me miro al espejo me siento ajena y diferente. Me miro con odio y no sé cómo redireccionar esa energía en algo positivo. Claro. Gracias por compartirnos esto, porque sé que es muy íntimo y muy vulnerable y estoy segura que muchas de las personas que están aquí o lo han vivido o lo vivieron de alguna forma. Yo lo que te diría es primero es entender, ¿verdad? Que así como muchas mamás pudieron hacer ejercicio, vos tenías un embarazo de riesgo y esa era una necesidad que tenías para vos estar sana y tu bebé también. Entonces, ¿verdad? El parar de hacer ejercicio era por un bien mayor, ¿verdad? Era por tu salud y por la salud de tu bebé. Ahora en el posparto, yo creo que hay demasiadas exigencias de como que tengo que comenzar, de que la vida vuelve, ¿verdad? Y es un proceso. Habrá alguna mujer que lo empezó en tal mes, habrá otra que le tomó años, habrá otra que todavía está en ese proceso y está bien. Y yo, ¿verdad? Y esta parte yo sé que es muy lógica y la puedes entender. Ahora bien, con tu cuerpo, yo te redireccionaría mucho a la parte funcional, ¿verdad? En este momento no puedes hacer ejercicio por una indicación médica. Obviamente tu cuerpo ha cambiado de muchas formas por tu embarazo y todos los cambios que vivimos. Y eso está parte de que sí, me siento ajena, me siento extraña, pero entonces te invitaría a pensar en la funcionalidad, pensar en esas cosas que no te gustan o que, ¿verdad? Hablaste con una palabra como de odio y yo te invitaría a hablar desde el respeto, no desde el amor, pero tal vez desde el respeto. Entonces, yo no le diría a alguien que odio su brazo o que odio su estría, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría pensar, por ejemplo, si fueran que no me gustan mis estrías? Bueno, las estrías son una señal de que mi cuerpo dio vida a este bebé y esto es maravilloso. No me gusta, pero si era lo que yo necesitaba para tener a mi bebé sano, lo puedo aceptar, ¿verdad? Y entonces como empezar a redireccionar un poco la conversación en la funcionalidad más que en me gusta o no me gusta, porque en este momento, claro, que está difícil integrar todo esto que me estás compartiendo. ¿Qué tips darías si antes de ser madre era muy miedosa y me perdía de hacer cosas y ahora esos miedos se han acrecentado con respecto a mi hija? Ok, vamos a ver. Es normal que tengas miedos porque tu cerebro está hecho para proteger a tu hija, que obviamente es más indefensa que vos, pero es entender que el miedo va a estar y yo puedo aprender a hacer cosas aún con miedo. Por ejemplo, si a mí me da miedo hablar en público, sí, igual lo necesito hacer porque tengo que comunicarme de alguna otra forma, ¿verdad? Pero cuando hablo de enfrentar miedos, no es de enfrentar cosas que pongan en riesgo a tu hija, ¿verdad? O a vos de alguna forma, sino es como pensar qué pasaría si lo hago, ¿verdad? Y qué pasaría si no lo hago. Cuando nosotros evitamos, empezamos como más bien a fomentar negativamente ese ciclo, entonces evitar funciona hasta que deja de funcionar. Por ejemplo, yo no puedo tener a mi hijo en una bola de cristal. A mí me encantaría que nada malo le pase, pero la verdad es que se va a caer, se va a golpear,
alguien le va a hacer una mueca, algún compañero no va a querer jugar con él, esa es parte de la vida. Entonces, más allá del miedo, yo trataría de pensar qué herramienta le puedo enseñar para que pueda afrontar eso si le llegara a pasar. ¿Cómo se aprende a vivir con una familia paterna tan ausente de nuestros hijos que no son conscientes de lo ausentes que han sido? Está difícil esto que tocas y yo creo que es aceptación radical. No es algo que yo elegiría, no es algo que yo quisiera, pero es la realidad del tema. Entonces, más de tratar de cambiar algo que no depende de mí y que por lo que me estás diciendo no va a pasar pronto, tal vez me enfocaría en qué es lo que yo sí le puedo dar, ¿verdad? Desde mi lado. Ok, y al comentario de Marisol en el chat que dice quisiera poder conectar con otras mujeres en esta misma etapa. Bueno, estás en el lugar correcto. En la comunidad de WhatsApp puedes conectar con muchísimas mamás que están pasando por lo mismo. Karen nos comenta en el chat, a mí me pasó que lloró montones cuando iba a salir por primera vez a una actividad, no tenía nada que ponerme. Ahí sentí el impacto de la maternidad y fueron muchas emociones encontradas. Totalmente, ¿verdad? Es que son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Vos decís, ay, sí, voy a salir y me voy a poner mi ropa antes de embarazo. No me queda. Y me voy a poner mi ropa embarazada. Y pues, o no me queda o no me gusta, ¿verdad? Entonces es como que tenemos como recordatorios constantes de que hay demasiados cambios y a veces llega a ser abrumador. Y yo, algo que hice, ¿verdad? Fue como hacer las paces de que si habían cosas que no me quedaban o cosas que no me iban a quedar. Y lo que traté de hacer fue de comprarme unas dos piezas que me quedaran en ese momento. Yo no sabía si me iban a durar mucho o no, pero que yo sabía que si tenía algo, yo me sentía por lo menos cómoda con eso, ¿verdad? Y no forzarnos y entender que el cuerpo cambió, que también las necesidades cambiaron. Yo, por ejemplo, jamás pensaba si una camisa era fácil de lactancia o no. ¿Verdad? Ya con mi bebé yo decía, bueno, que esta sí, esta no, ¿verdad? O sea, es que esta también las funciones cambian, o sea, ahora no doy lactancia, pero de mi hijo camina, entonces tengo que agacharme, tengo que sentarme, entonces que los zapatos sean cómodos, que el jeans no se me baje, que la camisa no se me, ¿verdad? O sea, son como muchas cosas, entonces es tratar de ir pensando también como en la funcionalidad de la etapa en la que estamos y un diálogo muy compasivo, ¿verdad? Es un proceso, no le puedo pedir a mi cuerpo que pretenda que no tuvo un bebé. Así es. De hecho, Sol, me acordé de un video que habías publicado hace un tiempo de que habías contratado también como una asesora de imagen invirtiendo en vos que te ayudara también en este proceso, ¿verdad? De ver cómo te sentís bien, cómo volvés a sentirte cómoda con tu ropa, qué utilizar y qué no. Entonces, bueno, también creo que buscar esa ayuda es súper importante. Bueno, había aquí iPhone de Katherine que tiene la mano levantada. No sé si querés hacer la pregunta, abrir el micrófono y hacer una pregunta o si era que la manita estaba levantada. Parece que ahí Hola, buenas. está. No, en realidad no era como una pregunta, sino también para las mamás que vienen empezando futuras. Yo soy mamá de un bebito casi de un año. No tuve red de apoyo de ningún tipo, ni familiar, ni nada. O sea, me tocó enfrentar la maternidad completamente sola con mi pareja, ¿verdad? Con mi esposo. Y, o sea, al final de cuentas, creo que más que enfrentar algo nuevo, lo que hicimos fue reinventarnos. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a salir solos, a todos solos, a pasear, a viajar, lo que fuera. Pues ahora lo que hacemos es que cuando el bebé duerme, de ahí subimos y hacemos, no sé, unas hamburguesas o algo rico y nos sentamos a la par del bebé con la luz del celular a comer mientras lo vigilamos, ahí estamos comiendo o jugamos algún juego de mesa, lo que sea, pero eso nos ha ayudado muchísimo a la relación como pareja, Ujú. porque a pesar de que sí, somos papás primerizos, somos nuevos en esto, solos y todo, no podemos dejar de ser pareja. Y eso, digamos, me ha ayudado muchísimo en el posparto a poder salir adelante, porque efectivamente como mujer uno siente demasiados cambios y demasiadas cosas, pero el acercarme más a mi esposo en vez de alejarlo o en vez de decir, no, es que no me quiero aislar, lo que hice fue crear más bien no solo un papá, sino un amigo que me acompañara en este momento. Entonces, tal vez a alguna le sirva el tip. Nosotros, por ejemplo, tomamos los viernes, que son viernes para nosotros, a la par del bebé, el bebé dormido, pero son viernes para nosotros. Algo hacemos, algo inventamos. Entonces, se ha tornado una actividad muy bonita a nivel familiar y creo que tal vez a alguna le pueda servir. Súper, muchas gracias por compartirlo. Yo creo que súper bien el tip y lo que decías me encantó de reinventarse. O sea,
es entender que mis condiciones o el contexto cambió y cómo me adapto a eso atendiendo las necesidades que yo estoy identificando. En este caso, quiero mantener mi relación de pareja, entonces, ¿cómo podemos conectar? Y ahora que sí, hay que cuidar al bebé, no podemos salir, implica una logística diferente, pero me encantó tu aporte. Sí, muchísimas gracias y me encantó esa, cómo te adaptaste, seguir con tu relación de pareja, pero al mismo tiempo de estar ahí en el día a día con tu hijo. La otra pregunta dice, en el primer año de vida del bebé, el apego hacia la madre es mayor que el del padre. ¿Cómo hacer para que el padre sienta que su rol es igual de importante que el de la mamá? Bueno, yo creo, número uno, entender que no es mi responsabilidad que papá ejerza su rol, ¿verdad? Ese es un proceso que él puede llegar, pero sí algo que yo me he dado cuenta como psicóloga, no tanto de mi posición personal, pero como psicóloga, es que muchas veces desde la posición de mamá no permitimos que el papá haga porque yo lo hago mejor o yo lo hago más rápido o yo lo hago a mi forma, ¿verdad? Entonces, si yo quiero pedir ese acompañamiento, quiero ese involucramiento, yo también tengo que dar espacio a que esta persona descubra cómo hacerlo así como yo lo hice. Es evidente que el primer año del bebé, el bebé va a depender más de la mamá por la fuente de alimento, por el apego, por un montón de razones. La mamá está en licencia de maternidad, el papá posiblemente tiene que trabajar, etcétera, fuera de la casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay como un montón de factores. Pero sí creo que es importante entender que no es mi responsabilidad que papá ejerza el rol, o sea, eso es algo como adulto que va a tener que hacer, pero si yo puedo facilitar, bueno, cambiar el pañal, bueno, darle esta toma a vos, bueno, dormílo vos, ¿verdad? Tal cosa, empezar a delegar responsabilidades también permite que la persona se involucre, ¿verdad? Creo que al inicio es más fácil que mamá se involucre con el bebé porque casi que es necesidad inmediata, ¿verdad? Pero los vínculos se construyen y los podemos ir fomentando en la rutina y en el día a día. Gracias, Sol. Vamos cerrando con estas dos preguntas. Dice Cindy, respecto al duelo por la relación de pareja, ¿qué tanto tiempo es normal que la relación comience a tomar forma nuevamente? La famosa cuarentena resulta confusa porque a veces pareciera que debemos estar listas en 6 semanas o en X cantidad de tiempo. Ok, primero que todo, no hay un tiempo. De hecho, la literatura científica habla de que el posparto habla de que son los primeros 2 años de vida, o sea, si no es que más hay literatura que lo extiende un poco más. Y para que pueda haber, no sé si te refieres justamente como a intimidad sexual o de este tipo, pero digamos, para que esto pase, primero las necesidades de mamá tienen que estar atendidas. Mamá tiene que dormir, tiene que estar comida, tiene que estar hidratada, tiene que sentirse plena, ¿verdad? Para que la libido y el deseo comience también a estar. Entonces, no hay un tiempo prudencial y creo que aquí lo que serviría o lo que te recomendaría es hablar con pareja de expectativas. Mira, yo me estoy sintiendo de esta forma, me ayudaría esto no me ayudaría, o cuando yo esté lista te lo comunico, o me gustaría que me busques, ¿verdad? Al final de cuentas, ninguna relación de pareja es igual y ninguna relación de pareja tiene las mismas necesidades, pero abrir este espacio de comunicación y de ir probando que no funciona en nuestra relación, creo que va a ser clave, pero un tiempo establecido no existe y si lo encontrás es mentira. El tiempo es el tuyo y el de tu pareja, lo que se sienta bien con usted. Así es. Y Sol, terminamos con la pregunta de Sharon que dice, ¿cómo manejar que el apego de mi hija es hacia el papá y no hacia mí? No quiere que la alce ni que la toque después de volver a casa por el trabajo. Ella tiene 1 añito y 4 meses. Vamos a ver, es normal que los niños vayan cambiando un poco su figura de apego conforme van las edades. Y yo sé que como mamá debe ser doloroso que vos querés intervenir de alguna forma y que ella rechace o que diga que no o que quiera papá y lo que sea. Yo lo que trataría de pensar, ¿verdad? Que me ayuda en este momento es que es una etapa, ¿verdad? O sea, que es una etapa que no es que me está rechazando a mí de por vida, ¿verdad? Es una etapa y también verlo como una oportunidad de, bueno, sí, si quiero estar con el papá después del trabajo, yo puedo tener un ratito para mí, ¿verdad? Y también es un ratito que ellos pueden compartir juntos. Y créeme que se va a volver la tortilla y en otros momentos va a ser solo mamá y demás. O sea, los chicos es natural dentro de su proceso que hagan como estos cambios constantes. Yo sé que a veces es doloroso, que creemos que estamos haciendo algo mal, pero no, es parte del proceso y vos seguís ofreciendo tu intervención, seguís compartiendo con, ¿verdad? Con tu hija y entendiendo que es una etapa. Creo que la maternidad nos da esta frase de que en serio todo pasa y todo es una etapa. Gracias, Sol. Sí, definitivamente una buena manera de verlo, ¿verdad? Como esa oportunidad y que las etapas van cambiando y que tal vez ya después, como vos decís, va a desear ese tiempito para ella. Así que, Sol, muchísimas gracias por esta charla, por sacar tu tiempo y por ser luz para tantas mujeres. Bueno, ahí vi que proyectaste una frase, no sé si Sí, quieres cerrar con eso. aquí quería cerrar con esto, ¿verdad? Creo que
Bueno, les agradezco mucho a todas, primero por todos sus aportes, sus preguntas, sus comentarios y sus experiencias. Creo que es valiosísimo y creo que uno de los comentarios que vi de alguien decía definitivamente una tribu siempre es necesario para este proceso, ¿verdad? Y yo creo que es lo que Vivi está construyendo con Mom to Be y todos estos espacios. Y si algo quiero que te lleves hoy es que no hay una versión tuya que haya desaparecido, sino solo nuevas formas de conocerte. Y me gustaría como que esto resuene con vos de alguna forma, que te trates amablemente para que vayamos construyendo ese puente para integrarnos en esta nueva versión que estamos descubriendo, que estamos conociendo y que también va a ir cambiando. Así Así es. que de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Sol, por este cierre y bueno, las invito a participar también en la rifa que tenemos. Ahí les dejé todas las indicaciones en el WhatsApp y nos estamos hablando, chicas, y nos vemos en la próxima charla que es a finales de noviembre. Buenas noches a todas. Buenas noches, Sol. Buenas noches, gracias. Chao.